Vamos a hablar de un tema que ha sido polémico en los últimos días, sobre todo cuando el ministro de Educación confirma que se va a enviar un proyecto de ley para modificar la rendición de la prueba CIMSE. El secretario de Estado ha cuestionado el sistema de evaluación estandarizada que existe actualmente, así que vamos a conversar sobre este tema con nuestra invitada Alejandra Arratia, que ya está con nosotros de Educación 2020. ¿Cómo está, Alejandra? Buenos días. Hola Frecia, buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan. Igualmente, gracias por hablar tempranito con CNN AM. Alejandra, primero, ¿qué le parece este proyecto para ver si se puede modificar esta prueba CIMSE? Sí, mira, no se conoce el proyecto en puntual todavía en específico, por lo tanto es difícil tener una postura como con los datos más concretos de los detalles, ¿no? Pero nosotros sí hemos levantado desde Educación 2020 y la verdad también es un debate que se ha tenido desde distintas organizaciones vinculadas a educación hace tiempo, te diría yo, respecto al rol de las pruebas estandarizadas, respecto a cómo está organizado el sistema. De hecho, nosotros hicimos un documento proyectando cuáles eran los temas que nosotros veíamos como centrales, los desafíos específicos que veíamos para el siguiente periodo, para el periodo 2022-2026. Y ahí identificamos que el primer desafío como amplio es un desafío que denominamos como movernos de un sistema que está muy basado en la competencia y en la desconfianza a un sistema que esté más basado en el fondo en la colaboración, por un lado, en la confianza, en la profesionalización de los distintos actores. Tenemos un sistema que está muy basado como en que lo que no se mide desde fuera es como que a la escuela no le fuera a importar, como un poco partiendo de la base que es casi como que la escuela hace las cosas para rendir a alguien que está controlándolo desde fuera. Eso, y así, Alejandra, ha aparecido el CIMSE siempre, porque hace mucho tiempo que viene la polémica de si es una buena medición, ¿no? Porque finalmente, y transparentando también, a veces los establecimientos hacen todo lo posible para que hay un buen CIMSE y aquellos cursos que lo rinden se preparan para eso particularmente. Entonces sí, es como para rendirse, uno lo ve como a simple vista de lo que pasa en la educación, ¿no? Claro, claro, ese es el problema. Y ojo que aquí es importante distinguir, yo creo que hay dos ámbitos que es necesario separar. Primero, creo que es importante distinguir la prueba, lo que se está defendiendo para la prueba de este año, de una discusión más global respecto a, uno podría decir, al sistema de aseguramiento de la calidad, que es cómo se organiza la educación en términos de las pruebas, las evaluaciones, la cantidad de evaluaciones, todo el sistema más amplio, como más allá de este año en particular, ¿no? Pero lo que tenemos es que el sistema está muy cargado en el fondo, y hay que distinguir, perdona, iba a ir a dos propósitos. Una cosa es el monitoreo de la política pública, que eso nosotros compartimos que es importante desde Educación 2020, o sea, valoramos el rol que tiene la evidencia, el tener datos para la toma de decisiones de política pública, ¿no? Pero eso no necesariamente se hace con tantas pruebas estandarizadas y eso no necesariamente tiene que ir de la mano de tantos incentivos que están asociados a la prueba. En Chile lo que hemos ido haciendo es que la prueba se ha ido como, de alguna manera, como recargando cada vez más de decisiones que se asocian a la prueba. Por ejemplo. Y teniendo además el cierre como en el fondo, como una amenaza permanente. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué señal le damos al sistema educativo y cuáles son las implicancias que esto tiene para los niños, niñas y jóvenes, que finalmente, para la educación de ellos, que ahora, finalmente es lo que nos convoca, ¿no? Alejandra, habría sido mejor que el anuncio fuese acompañado también con una propuesta, porque a lo más y a muy grandes rasgos lo que dice el ministro Ávila es que en esta medición sea... literalmente lo dice, un modelo que mida aprendizajes, pero que incluya más indicadores de desarrollo personal y social. Y aquí la discusión, eso es interesante, dividirla en lo que se debe hacer este año o se podría hacer después de 2 años de pandemia para tener un pronóstico, porque eso me imagino que es muy relevante para manejar temas educacionales. Y por otro lado, es como desde ahora en adelante vamos a comenzar a medir estos aprendizajes o lo que decía el ministro también en indicadores de desarrollo social. Exactamente. En el fondo la pregunta ahí es un poco, bueno,
qué vamos a entender por una buena educación en el país, ¿no? Y cómo lo vamos a medir. Pero eso va muy de la mano de cuáles son las consecuencias que se le asocian. Porque en el fondo, cuando uno tiene una serie de consecuencias altas, como es en el caso de Chile, ¿no? Porque en Chile tenemos el cierre. Esto es un tema que ocurre en el mundo. En el fondo, los sistemas que tienen altas consecuencias, es muy complejo cómo tú mides eso y la validez de lo que estás midiendo, porque si vas a tomar la decisión de cerrar una escuela, tienes que estar tienes que en el fondo tener mucha conciencia y confiabilidad de que lo que estás midiendo efectivamente es lo que se dice medir, ¿no? Pero hay que mirarlo, yo entiendo, y creo que aquí hay un tema que sería bueno hacerle quizás doble clic, Fresia, que es que se ha planteado mucho el tema de que se necesita información para la toma de decisiones como a nivel de política pública. Yo creo que es importante distinguir lo que son decisiones a nivel de política pública y qué se necesita para eso, de lo que son decisiones al interior de los establecimientos educacionales. En Chile hemos tenido un sistema que si tú tuvieras que balancear, como un balancín en el fondo, entre evaluación externa, estandarizada, con consecuencia, que además lamentablemente ha sido muchas veces mucho más enfocada en hacer un ranking que en apoyar en un modelo muy de competencia. Tal cual. Y evaluación interna para la toma de decisiones de los establecimientos educacionales. Lo que más pesa en el aprendizaje es la evaluación interna. Y en Chile hemos tenido un desbalance muy fuerte. Toda la conversación pública está enfocada en esta especie como de termómetro que se le pone al sistema educacional. ¿Por qué pasa eso con la evaluación interna, Alejandra? O por lo menos, ¿qué diagnóstico hacen ustedes desde Educación 2020? La evaluación interna es la que tiene más impacto. De alguna manera hemos tenido un desbalance que se puede explicar por distintas razones. Nosotros creemos que ha habido desde la política pública también un cierto como sobreénfasis en eso. Bueno, y porque también hemos tenido una forma de organizar el sistema educacional que ha sido más desde la perspectiva del control, ¿no? Del control. Entonces yo defino que esto es lo que tienen que aprender y voy como de alguna manera como poniendo más y más controles con más énfasis, como decía al principio, pasar de un modelo basado en la desconfianza y la competencia a uno basado en la colaboración. El énfasis ha estado como con un cierto sesgo de desconfianza. De hecho, hemos escuchado en estos días una cosa que a nosotros nos parece muy triste escuchar, la verdad, que si no tenemos el CIMSE vamos a estar a ciegas. Decir eso es invisibilizar todo lo que las docentes están viendo todos los días en la escuela. Los equipos directivos, jefes de UTP, los equipos de profesionales que trabajan en los establecimientos educacionales tienen mucha conciencia de lo que está pasando. Y el punto es cómo los apoyamos a ellos para que puedan... En este año, que además estamos reconstruyendo vínculos, hemos visto todos los desafíos, ¿cómo apoyamos a ellos para que puedan hacer su trabajo? ¿Y cómo lograr entonces un diagnóstico? Porque se sabe, claro, el CIMSE lo cuestionado ahora, pero más allá de que se tenga una visión general, ¿cómo entonces eso se aterriza? Sí, lo que pasa es que te dejé de escuchar de repente, pero sí, un diagnóstico, ¿no? Exacto. ¿Cómo hacemos ese diagnóstico para, en la misma línea de lo que decías, Alejandra? ¿Qué se hace o qué políticas públicas se toman o desde los propios establecimientos con qué seguimos, ¿no? Si hay un diagnóstico que no solo sea general de lo que uno puede imaginar de lo que ha pasado en estos 2 últimos años sobre todo. Sí. Mira, nosotros creemos que para avanzar en diagnóstico puede servir bastante, por ejemplo, pruebas muestrales. Tú puedes tener pruebas muestrales como son las pruebas internacionales. Chile participa, por ejemplo, en PISA hace muchos años y hay técnicas estadísticas para elegir un muestreo que te permita sacar conclusiones, ¿no? Y uno puede tener un muestreo en el fondo, organizado en las distintas, con representatividad regional, incluso puedes bajar a representatividad por provincia. En el fondo, para eso hay metodología que nos puede ayudar con un diagnóstico. Además, ojo, el diagnóstico que entrega el CIMSE es de política, es a nivel de la macropolítica, por decirlo así, a nivel del sistema completo. Y por lo tanto, a la escuela no le sirve tanto para su trabajo más del día a día, porque para empezar se tomaría este año, pero llega el próximo año, el procesamiento toma tiempo, sí. Eso es normal, está bien, digamos, pero es para entender la distinción que no es tanto para la escuela y la toma de decisiones al interior de la escuela,
sino que es más bien para la definición de política pública. Y para eso, bueno, tengamos la reflexión de cómo podemos organizar un sistema en base a pruebas muestrales, o tengamos la reflexión de cuántas pruebas podemos tener. Nosotros lo hemos dicho, en este momento tenemos un sistema, un plan de evaluaciones que tiene 11 pruebas al año. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿necesitamos 11? O quizás Claro. podríamos tener, no sé, menos. Ojalá. En un año... Ojalá, No, dale, Alejandra, perdona. sí, ojalá, Alejandra, que todas estas visiones también sean consideradas, ¿no? Cuando ya haya que ver en definitiva si no es el CIMSE qué prueba hacer, o estas pruebas muestrales, por ejemplo, que son hasta ahora un buen ejemplo, como lo señalabas. Alejandra, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Saludos para ti y para todos Nos quienes vemos nos escuchan. igualmente. Nos vemos.